yo para poder ayudarte. El arconte, eso es lo que tengo acá, es que el arconte era elegido por un consejo, Claro, claro, el arconte por, fue una por, vez que pudieron dejarle de lado a los reyes, ¿verdad? sí, Entonces sube un arconte. ¿Qué era arconte? Un magistrado, el que manda significaba. Una polis, sí, gracias Gianfranco, cierto. Una polis, una ciudad-estado independiente. Habíamos hablado un poquito extenso sobre Atenas, sobre Esparta también. Atenas ya no vamos a volver a repasar porque ya lo hicimos justamente la clase pasada, tratando de estar un poco ya con nuestras retroalimentaciones, nuestros repasos. Entonces ahora lo máximo que vamos a hacer es vamos a repasar un poco, pero acerca de Esparta. ¿Qué dimos? Que fue la última clase. Estuvimos trabajando, estuvimos hablando de la organización política, social, sobre todo educativa. Habíamos hecho un énfasis en educación. ¿Por qué? No porque se nos antoje, sino porque en realidad la educación, ¿qué es lo que hace? Yo ya les expliqué qué significa educarse, tal y como se entiende la palabra en lo que es la carrera de educación y lo que es la educación para la vida misma. ¿Qué significaba educarse? Cambiar de hábitos, sí, sí, podemos decir que era un cambio de hábitos, está bien. ¿Y por qué esa importancia? ¿Por qué hacemos énfasis en la educación? Sin miedo, gente, miren que están a casi una semana aprendiendo conmigo. Bien. Sí, influencia en el comportamiento, es decir, un cambio de comportamiento. ¿Qué dimos nosotros de Esparta? ¿Qué me pueden recordar? Sí, bien, bien, Gianfranco. Gracias por las respuestas. Pueden abrir sus micrófonos. Los que no pueden abrir sus micrófonos me responden. A mí no me molesta, me escriben igual por mensaje. Pero agradecería que el que puede abrir el micrófono, ¿verdad? Y lo hable sin miedo, ¿verdad? El sistema era militar, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, diarquía. Exactamente. ¿Quiénes eran los que tenían el poder real? Bueno, no me permite admitirle acá a Ubaldo. A ver, ahí está. Ujú. Sí, el grupo de ancianos. Por eso se llamaba Jerusia, los gerontes, los ancianos. También estaban los éforos. Sobre los éforos caía realmente el poder. Apenas no te entendí nada. No, justo dijiste éforos y iba a decir eso. Tipo, si me escuchan muy bien del fondo, no sé por qué. Súper. Muy bien. Vamos a hacer entonces una retroalimentación rápida para poder cerrar nuestra unidad 3. Y hasta acá oficialmente va a ser el examen.
¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero hacer con ustedes después? Quiero terminar o quiero cerrar bien esta unidad 3 y hacemos una retroalimentación, un repaso rápido para lo que va a ser el examen. El examen siempre contempla varias partes, varios tipos de ejercicios, ¿verdad? Hay mapas, sí o sí. Ustedes saben, les dije desde el día 1 que tienen que ubicar en mapas. Todavía no vamos a usar demasiadas, o no vamos a citar, nombrar demasiadas ciudades distintas, diferentes, que nunca escuchamos. No. Las más clásicas, obviamente. Y seguro que ya saben cuáles son porque en cada clase venimos mencionando las mismas ciudades. Por un lado. Por el otro lado, siempre pido conceptos, sí, sobre cualquier punto, verdadero o falso, respondo, de repente pido cuadros comparativos, es decir, una variedad de ejercicios, ¿verdad? No suele ser de demasiados puntos el examen, ¿verdad? Y es básicamente todo lo que se dio en clase. Yo no estoy acostumbrada a poner temas que yo no he desarrollado, entonces, como desarrollamos hasta la unidad 3, hasta la unidad 3 va a ser el examen. Dicho eso, voy a compartir pantalla. Quiero que nos acordemos un poquito, ¿verdad? De dónde nos habíamos quedado. Bien, entonces, continuando un poco, pueden ver la pantalla, ¿verdad? No, profe. No hay nada, profe. Un momento, No. un momento, gracias, gracias. Ahí pueden ver. Sí, profe. Súper, muy bien. Todo esto fue lo que fuimos trabajando en las clases anteriores. Entonces vamos directamente con Esparta, con las reformas. ¿Se acuerdan un poco de las reformas? Vamos a ir mencionando nada más. ¿Cuáles eran las reformas primeramente de Atenas? ¿Quién inició esas reformas? Solón, profe. Sí, Solón, ¿cierto? ¿De qué reformas estamos hablando? ¿Qué es lo que él hizo? Por eso que le seguimos estudiando hasta hoy en día. Muy cierto. Buscó la equidad de las tierras, no era, profe. No, algo así. Sí, estaba tratando de hacer un poco más justo la repartición de tierras, pero al fin y al cabo hace también clases, 4 clases, ¿verdad? Procura buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque ya había un problema social. ¿Se acuerdan? Que justamente partimos por todo eso, por el problema que se fue generando con el tiempo de las tierras, ¿verdad? Y la gente que tenía, es decir, poca gente tenía muchas tierras, entonces había una cuestión de renta de tierras, había una cuestión de incluso eran esclavos por deudas y muchas cuestiones más que él trató de trabajar. También acuérdense que eran solamente orales las leyes en ese entonces, lo que pasa a hacer es que sean escritas. Y después ya vienen los reformadores que fueron 3. Habíamos hablado de Megacles, de Licurgo. De Megacles no hablamos tanto. En realidad hablamos de los que realmente fueron, teniendo un papel preponderante en ese entonces. Entonces podemos hablar de Pisístrato,
pudimos hablar de Clístenes, pudimos hablar justamente después ya de Licurgo. Entonces, cuando hablábamos de Atenas, nosotros hablábamos de Dracón primeramente, después ya viene Solón y de los reformadores de las leyes de Solón, que fueron Clístenes y Pisístrato por sobre todo, ¿verdad? Habíamos hablado también justamente de la palabra, es decir, vamos dejando de lado el reinado o los reyes y pasamos a la nueva palabra que era el famoso arconte, que era el magistrado, el que manda, ¿verdad? Vimos una organización política de la iglesia, que era la iglesia, que era el consejo. Se habló de la bule también, del areópago. Sí, va el audio para allá. ¿Me escuchan o no? No, profe. ¿No? Qué raro, porque mi micrófono... Ahora sí, pero Ahora sí, profe, pero de vez en cuando se te traba mucho y no escuchamos nada. Ok, ok. Bueno. Avísenme. Ustedes interrúmpanme cuando no me escuchan, sin problema, ¿sí? ok. Dale, gracias. Porque no está muy bien, parece, nuestro internet. Ok, vamos entonces a Licurgo. Gianfranco justamente me estaba mandando ya unos mensajes hace rato cuando le estaba preguntando yo en líneas generales qué sabemos nosotros de Licurgo, qué fue lo importante que recordamos. Entonces hablamos de una serie de reformas en el siglo VII. Acuérdense que nuestro periodo arcaico, porque todo esto que estamos hablando está dentro de un periodo. Ese periodo es el arcaico. Hablamos del siglo VIII al siglo V, ¿verdad? Entonces, empezamos a adentrarnos un poco en la vida de los espartanos en este caso. ¿Qué es lo primero que encontramos? Y que tienen una diarquía, es decir, dos reyes, ¿verdad? De los Agiadas y Euripóntidas, mando militar y un mando religioso. También tenemos la Gerusia, que era la Gerusia 28 Gerontes, es decir, personas mayores de 60 años que estaban en el poder legislativo. Conforme a eso, también teníamos los éforos. ¿Quiénes eran los éforos? En realidad eran 5 magistrados anuales, ¿verdad? Y que es por donde caía toda la responsabilidad. ¿Qué se hace? También una asamblea popular. Cierto, se puede hablar de un tipo de democracia, sí, pero no llega al tipo de democracia que sí tenía Atenas, ¿verdad? Y tenemos, por supuesto, las clases sociales que siempre la tenemos en cada ciudad, en cada civilización. Y le tenemos a los homoioi, que eran los iguales, les tenemos a los periecos, que eran personas libres, pero sin derechos, y a los ilotas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los ilotas? Los siervos del Estado. Bueno, teníamos también una asamblea popular, sabemos que eran mayores de edad, generalmente los que estaban y los que presidían esta asamblea, ¿verdad? También tenemos los éforos que daban los reyes, tenemos la monarquía, que era una diarquía, era bicéfala, teníamos dos reyes. Tenemos las rebeliones, ustedes saben que era un pueblo militar, es decir, un pueblo guerrero. Entonces, como pueblo guerrero, también hablamos ya de una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? De ser disciplinados, ¿verdad? ¿Saben ustedes lo que es falange? Una formación militar. ¿Perdón? Una formación militar. Formación militar, sí. Entonces,
Habla también de una democratización evidente, ¿verdad? Aunque ni números de espartiatas con plenos derechos ni las formas de vida podrían considerarse a la ceremonia, que es el lugar, como una democracia. Aproximadamente también habíamos hablado nosotros que teníamos como unos 9.000 homoioi, que eran unos 9.000 iguales o parecidos, ¿verdad? Muy bien. Podemos continuar la organización social. Los 200.000 habitantes, también habíamos mencionado que eran solamente 40.000, ¿verdad? Los periocos y los ilotas unos 150.000. Ahí ya te da unos 190.000. Entonces solamente le tenés a 10.000 personas como realmente los homoioi, que son los iguales, ¿verdad? Y después ya mencionamos la organización educativa. ¿Qué hacíamos o cómo se preparaban ellos? Pasaba bajo la tutela directa. Esto ya sabemos, los padres no eran los responsables. ¿Quién era el responsable? El Estado. Entonces, el Estado era el quien se encargaba de trabajar con estos niños y de que estos niños tengan una vida enteramente a la profesión militar. ¿Por qué? Porque se los trabajaba desde 7 años. 7 años en adelante. Entonces, ¿qué es lo que trabajaban? La resistencia física, el coraje y la obediencia. A leyes, a jefes militares y a magistrados. Los niños y niñas se instruían juntos, pero después ya participaban en ejercicios, gimnasia, competiciones, todos juntos, pero después se los separaba. Generalmente las niñas se casaban a los 18 años. También van a vivir los niños en barrancones, no estaban ocupados. Si no estaban ocupados en una expedición bélica, sabíamos que vivían en cofradías. Eran licenciados recién a los 60, es decir, se incorporaba al ejército y tenían que tener toda una vida dedicada a la milicia, vamos a aclarar, ¿verdad? No justamente a la vida familiar, para poder tener ese título de licenciado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Atenas, a una Atenas que le tenemos con una democracia, con Solón? Esparta en este caso tenía una oligarquía. ¿Ustedes saben qué significa una oligarquía? El poder estaba concentrado en manos de quiénes. A ver, vamos a hacer un poco un recuento. ¿En manos de quiénes estaban en Esparta el poder? De la realeza, de los terratenientes. Sí, está bien. Alguien escribió, pero no puedo ver su mensaje. A ver. O alguien me levantó la mano. Ok, bueno. Después voy a ver porque no puedo ver. No crean que estoy haciendo a propósito, sino de verdad se me va el mouse. No. Acá está. Gobierno de los mejores. Bien, muchas gracias. O sea, la oligarquía es un gobierno de unos pocos, en lo que una Claro. minoría tiene el poder. Esa minoría que es considerada otra vez la mejor, acordate. No es solo una minoría, ¿verdad? Tienen el poder, ¿por qué? Porque tienen los títulos, son descendientes de nobles, tienen muchas características. Muy bien, Atenas, asamblea de los ciudadanos. ¿Cómo se llamaba esa asamblea? Eclesia, ¿verdad? Entonces le tenemos a los magistrados, que son los que ejecutan las leyes, y al consejo, que preparaban los temas a tratar. En el caso de Esparta, le teníamos, ya sabemos, 2 reyes, le tenemos a 28 ancianos y le tenemos a los éforos, que son los 5 elegidos por el pueblo para formar una asamblea. ¿Y sobre quién iba toda decisión? ¿Quién decidía lo que se hacía?
Los éforos. Los éforos, siempre los éforos, sí. Muy bien, y ahora vamos a iniciar con las guerras médicas, pero antes de eso quiero saber si ustedes llegaron a escuchar algo sobre las guerras médicas, llegaron a leer, llegaron a conocer. Si no leyeron, no importa, me dicen, no, profe, nunca escuchamos, nunca entendimos, nunca vimos, nunca supimos, sin problema. Contra los persas. Cierto, contra los persas, excelente. ¿Qué más podemos decir? Y creo que el rey de los persas creo que era Darío primero, creo. Sí, Darío primero. Súper bien. Súper bien. ¿Qué más sabemos? La guerra contra los 300 creo que era también acá, ¿verdad? Los 300 espartanos, algo así. Sí, sí. Que esa creo que era la segunda. Sí, sí, porque en realidad hay una cuestión que es importante que yo les aclare, ¿verdad? Siempre aclaro. Hay dos guerras médicas en muchos textos. Dos guerras médicas. Pero también se cuenta una tercera guerra médica. No es guerra médica como tal, pero digamos que es como un alargue de esas dos guerras médicas. ¿Por qué? Porque seguían peleando, por más que se hizo la paz y todo lo que quieran, ¿verdad? Seguían teniendo sus diferencias y peleando un poco. Hubo otra vez unas cuantas batallas, ¿verdad? Entonces, por eso quería aclarar esto. Por más que no esté la tercera guerra médica como tal, sino es importante que por lo menos sepan que sí hubo un alargue después, que sí hubo unas peleas más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos, la enemistad venía ya de mucho antes y de hecho, con esta unidad 3 que hablamos de los, si bien los medos, los persas, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Van peleando y van perdiendo. Con el tiempo es importante que sepan que Atenas la tenemos nosotros como parte clásica, como el mejor tiempo que tuvo es el siglo V, ¿verdad? El siglo V AC, antes de Cristo. Y después va decayendo lentamente. ¿Por qué? Porque hasta nuestra unidad 4, que es Atenas, vamos a referirnos muchas veces y hasta el cansancio a Atenas. A partir de nuestra unidad 5, sí ya vamos a ir viendo otro grupo importante que va naciendo, o sea, no naciendo, sino surgiendo y va superando a Atenas. Bueno. Y en el siglo 6 ya, o sea, en la unidad 6 ya hablamos de lo que es el helenismo. Entonces, como yo les decía y les comento constantemente que nuestro centro, nuestro punto importante, lo que a nosotros nos interesa es Atenas, pero no por eso vamos a dejar de mencionar. Y yo solamente les voy a mencionar todas las otras civilizaciones, porque tenemos un conjunto de civilizaciones. Ahora hablamos de los persas, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos? Bueno, porque tuvieron estas guerras médicas con Atenas. Ahora, ¿por qué? O quién fue primeramente? Vamos a empezar de quién fue el que dio a conocer las guerras médicas. ¿Quién fue? ¿Saben? Heródoto. Súper bien. ¿Y quién fue Heródoto? Primer historiador griego. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por siempre responder. Vamos a hablar entonces nosotros de Heródoto. Heródoto de Halicarnaso, ¿verdad? Fue una serie de conjuntos. Estas guerras médicas fueron una serie de conjuntos, serie de conflictos que tenemos entre los aqueménidas, también se les denominaba así a los persas o los medos, ¿verdad? Y las ciudades-estado griegas entre los siglos 5 y 4. El nombre de médicas, ¿por qué se llama guerras médicas? Proviene de la palabra medos, ¿verdad? Que era un pueblo que formaba parte del imperio persa. Y acá le tenemos a nuestra figura.
¿Quién es nuestra figura? Heródoto, historiador y geógrafo griego. Se le considera el padre de la historia y el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas. Entonces, por eso se le considera, aparte del padre de la historia, ¿verdad?, padre de la historiografía. ¿Alguien sabe qué significa historiografía? Estudio de cómo se escribe la historia. Sí, muy bien. Sabemos nosotros que el concepto de historia, ¿qué significa? Justamente la escritura, ¿verdad? Sabemos que no solo una persona escribió la historia, sino un conjunto de personas. Entonces, lo que hace la historiografía es trabajar más que la biografía de las personas, más que su historia personal, lo que hace es trabajar justamente toda la escritura, todos los textos, todos los libros. Hoy en día, siglo XXI, no solamente tenemos libros, tenemos artículos científicos, tenemos los famosos compilados que se hacen. Entonces, todo eso estudia la historiografía. Por ejemplo, si ustedes tienen un tema que les interesa, y vamos a poner un ejemplo sencillito, ¿verdad? Grecia. Entonces, quiero ver, me dicen ustedes, Grecia, ¿queremos ver los autores? Bueno, esa es una historiografía de lo que es historia antigua de Grecia, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Todos los autores que trabajaron sobre historia antigua de Grecia. Eso es historiografía, es trabajar, es conocer justamente los textos y las personas que lo escribieron. Ustedes tienen una asignatura. Tipo bibliografía, pues, ¿Perdón? tipo bibliografía. Tipo Sí, bibliografía. sí, le podemos llamar bibliografía, pero en este caso, como te digo, le tenés a una persona, le ponemos como ejemplo rapidito, ¿verdad? A Ubaldo Manuel Florentín, y vamos a ver todos los trabajos que fue haciendo Ubaldo. ¿Verdad? Por eso les digo, generalmente es por tema. Ustedes tienen una asignatura en cuarto año, y me acuerdo muy bien que uno de los temas así, súper básicos, importantes en historiografía era todas las misiones jesuitas, todos los escritores, historiadores jesuitas. Entonces era trabajar sobre todos los textos que hicieron los padres jesuitas en su momento. Eso es historiografía. Muy bien. Podemos continuar. ¿Cómo iniciamos nosotros esto? Hablamos de un contexto primeramente para poder entender un poco las guerras médicas. Entonces, en el 559, vamos a agarrar ese punto de partida, asciende primeramente Ciro II, ¿verdad?, que es el grande. Instaura y funda este imperio aqueménida, venciendo a los Astiages, que era el último rey medo. Para el 546 se había expandido rápidamente hasta controlar las ciudades griegas hacia la costa de Asia Menor. ¿Dónde era Asia Menor? Ya sabemos que hablamos de este espacio. Hacia acá. Bueno, en el 521 asciende Darío I, justamente uno de ustedes me mencionó Darío I, y empieza a cruzar Europa, subyugando, significa teniendo a su merced a Tracia, a Macedonia y a unas cuantas islas. Las islas de Lemnos, Imbros y otra de Naxos. Entonces, ¿de qué lugares nosotros estamos hablando? Aquí está Tracia, aquí está Macedonia. ¿Pueden ver? ¿Está bien así o es muy chica el espacio, el mapa? ¿Podemos ver? ¿Se ve? ¿Se ve bien?
Ahí. Entonces hablamos de Tracia, Macedonia, Lemnos, Imbros y la otra isla era Naxos. Aquí. Este PowerPoint ya está en plataforma, ya está visible. No sé si alguno de ustedes ya lo pudo ver, pero hace más de una semana que yo ya les puse en visible justamente para que puedan ir leyendo, ¿verdad? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos un conflicto por parte de los jonios. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento, es decir, como un enojo. Darío I, ¿qué es lo que hace? Inicia sus conquistas en los territorios. ¿Qué territorios? Por ejemplo, en Egipto, en Bizancio y en Síbaris. ¿Por qué tanto enojo? Bueno, Síbaris, por ejemplo, era un mercado de tejidos y un punto de apoyo vital para ese comercio. Entonces, por eso hay una rebelión de los jonios, hay ya un enfrentamiento, ¿verdad? ¿Qué era un tirano? Nosotros habíamos hablado ya de este concepto. ¿Se acuerdan que les dije que no era un concepto malo? Es una persona que asciende al poder Sí. por el pueblo. Exactamente. Lo que quería era proteger al pueblo, ¿verdad? Entonces, este tirano, que es Aristágoras, moviliza a estas ciudades jonias contra este imperio persa y pide ayuda a la Hélade. ¿Cuál era nuestra Hélade? ¿Qué espacio era nuestra Hélade? Ahí El centro, no. la respuesta está al lado, ¿verdad? Pero no importa. Los helenos, ¿verdad? ¿Y quién le responde? Solamente Atenas. Es la única que envía, dice, 20 barcos y Eretria. ¿Qué es Eretria? Eretria era la capital de la isla Eubea. Entonces, esos dos fueron los únicos que fueron en su ayuda. Los persas, entonces, por supuesto, logran sofocar la rebelión y conquistan las ciudades jonias, arrasando con Mileto. La mayor parte de la población, entonces, muere en combate y los supervivientes son esclavizados y deportados a Mesopotamia. Comenzamos con la Primera Guerra Médica. No les puse el año, pero es prácticamente 492 al 90. Son 2 añitos nada más. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión, el punto importante es el 490 como tal. ¿Qué es lo que sucede en el 490? Empiezan a conquistar las Cícladas y Eubea. ¿Cuáles eran nuestras islas Cícladas? Vamos a dar nuestro mapita. Re Argel soy con mi mapa, pero necesito que nos ubiquemos geográficamente hablando, ¿verdad? Entonces, acá ya están nuestras islas Cícladas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las que eran como un círculo. Más o menos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y nuestra Eubea? ¿Ya le ven a Eubea? ¿Ya le ven a Eretria? Todas están aquí. En ayuda, un poco de ayuda, color azul. Hay muchos azules. Sí, ahí cerca de Tebas, Beocia. Muy bien, excelente. Aquí está Eubea. Esta es nuestra isla Eubea. ¿Y cuál era nuestra capital? Este que está negrito que dice Eretria. Por eso les puse ahí entre paréntesis Eretria, ¿verdad? Súper bien. Muy bien. Entonces, empieza a conquistar. Conquista las islas Cícladas, conquista Eretria, ¿verdad? Que era la principal ciudad. ¿Por qué? Porque fue una represalia
por la intervención justamente que tuvieron estos lugares con el tema de la revuelta de los jonios, ¿verdad? Desembarcan también en la costa oriental del Ática en Maratón. ¿Escucharon ustedes esta palabra, Maratón? Alguna vez, pero no sé qué es. De la batalla de Maratón, profe. De la batalla, sí, claro, la batalla de Maratón. ¿Tienen sus celulares cerca? ¿O están desde el celular? Díganme nomás, sin problema. Estamos en el celular. Ah, están en el celular, entonces no les voy a poder decir. Sí. Busquen Maratón, ¿verdad? Justamente. Entonces, acá sí se hizo una batalla muy interesante. Y Maratón, porque en las Olimpiadas nosotros tenemos uno que es un tipo de ejercicio que es maratón. ¿Alguien sabe en qué consiste? En correr 42 kilómetros. En correr, no sé cuántos kilómetros. Muchas gracias por la aclaración. Ese no sabía. Pero, 42. Sí. perdón. ¿Alguien habló? No, iba haciendo lo que dijo el compañero, más que son 42,800 y algo metros. Genial. Se supone que en honor a un soldado Sí, de muy esa bien. batalla que corrió 40 kilómetros, si no estoy mal. Excelente, súper bien. Es justamente eso, en honor a un soldado que había corrido. ¿Para qué? Para poder avisar que sí ganaron, ¿verdad? Entonces corrió más de 40 kilómetros. Por eso es que hoy en día se llama uno de los ejercicios, no sé si se le llama ejercicio, ustedes me van a corregir, es justamente hacer una maratón, te dice, ¿verdad? Y es justamente correr por varios kilómetros. Muy bien, entonces, Maratón estaba separada de Atenas por un importante desnivel de terreno. Y fueron guiados por quién. Ustedes ya le conocen a este personaje que está aquí, otra vez. Vuelve a aparecer, Hipías. ¿Quién era Hipías? El hermano de... ¿De quién era? Con H también era su hermanito. Y le tenía un papá. ¿Hiparco? Excelente. El hermano de Hiparco. Hipías e Hiparco eran hijos de Pisístrato, Pisístrato. ¿Y Pisístrato quién fue? tirano. Muy bien, pero nosotros no le tratamos tanto como tirano, como quién le tratamos nosotros. ¿Era un reformador de quién? Ella de Solón. Muy bien, de las leyes de Solón. ¿Vieron cómo nos conocemos todos otra vez acá? No, hay nombres demasiado extraños. Somos todo conocido. Bueno, entonces fueron guiados por Hipías, que era un tirano de Atenas. Vuelvo a repetir, tirano no era una mala palabra. Bueno, a favor de los persas. Esto sí ya no era tan positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba a favor de los persas desde el exilio. Acuérdense que a él se le había echado, ¿verdad? Entonces, aquí aparece una nueva persona, aparece Milciades. ¿Qué hace Milciades? Un general que conduce a los atenienses en la batalla. Exhorta a los atenienses a hacerles frente y ordena un ataque general contra las fuerzas persas, compuestas principalmente por tropas de proyectiles, dice. Refuerza los flancos. ¿Qué significa los flancos? Significa los laterales del ejército. Atrae a los mejores combatientes hacia el centro y los flancos que giraban hacia el interior envuelven a los persas derrotándolos. El ejército persa estaba presa del pánico, se dirige hacia los barcos y un gran número de ellos fueron finalmente masacrados. La derrota entonces en Maratón marca el final de la primera invasión persa de Grecia y las fuerzas persas se retiran a Asia. ¿Dónde le tenemos a Maratón? Nosotros estamos hablando de este espacio, en el año 490. Bueno. Muy bien. Posterior a Milciades le tenemos a Temístocles. Toma también las riendas de Atenas. Ya en el 481
estos representantes de diferentes polis, incluyéndole a Atenas y a Esparta, firman lo que se denomina Liga de Delos. ¿Por qué así? Y porque justamente está en la isla de Delos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué tenemos una liga? ¿O por qué se crea esta liga? Es para protegerse de los posibles ataques de los persas. Y le incluye a más de 150 a 330 ciudades que por supuesto yo no les voy a mencionar a todas, ¿verdad? Pero como siempre digo y vuelvo a insistir, a mí lo que me interesa es que ustedes recuerden solamente lo más importante. ¿Y quiénes son nuestras polis más importantes? Le tenemos a las que estuvimos estudiando, Atenas y Esparta. Lentamente y un poquito después va a empezar a surgir otras polis también importantes como Atenas y Esparta, es el caso de Tebas, ¿verdad? Pero es un poquito más adelante. Muy bien. Continuamos. La Segunda Guerra Médica le tenemos ya al hijo de Darío, Jerjes I. ¿Qué es lo que hizo Jerjes I? Sofoca un levantamiento egipcio y 2 insurrecciones, dice, de babilonios. Reúne otra vez un ejército contra Grecia y una flota importante. Tenía varios parientes. ¿Quiénes son estos parientes que yo fui citando? Mardonio, Tritagmes, Esmerdomenes, Macistes, Jerjes y Megabizo son sus coroneles, ¿verdad? Sus miembros del ejército. Atenas y Esparta entonces empiezan a liderar la resistencia griega con más de 70 polis. Sin embargo, la mayoría o permanecieron neutrales o empiezan a someterse a Jerjes. Entonces, este avance persa fue bloqueado ¿dónde? En lo que se llama las Termópilas. ¿Alguien sabe la historia de las Termópilas? La historia de los 300 espartanos, que no eran 300, que en realidad eran más, pero... O sea, de espartanos se supone que sí eran 300, pero en realidad había de otros pueblos más gente. Sí, súper bien. ¿Y cuál era su estrategia? ¿Por qué le trabajamos todavía a las Termópilas? A ella te dice que era Era un corredor, pero o sea, sí, por ahí tenían que pasar el grueso del ejército persa y ellos aprovechaban y o sea, le retenían ahí, le mataban. Después fueron traicionados por alguien que se vendió. sí. Está bien, me encanta tu forma de relatar, porque sí, básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, le tenemos a Leónidas I de Esparta. Leónidas I es nuestro representante, digamos, ¿verdad? Heródoto te dice que sugiere que hubo 6.000 soldados, entre los que figuraban justamente los 300, ¿verdad? 300 hoplitas espartiatas. Los persas lo que hacen es vencer marchando hacia Atenas. Al tiempo de esta batalla de las Termópilas que le tenemos prácticamente, también se desarrolla otra batalla que es la de Artemisio. Y bueno, dice que vencen los persas tácticamente hablando. ¿Dónde están las Termópilas? Aquí, en este espacio. Entonces, todo este imperio fue cruzando, imagínense, todo este lugar, ya sea por tierra, ya sea por mar también, para llegar acá. Entonces, después de Termópilas le tenemos a la batalla de Salamina. Esta batalla ya es naval, enfrentan los griegos contra los persas, Temístocles por el lado griego y Mardonio bajo las órdenes de Jerjes I. Fueron derrotados y la flota helena se formó, atacó y logró una gran victoria. Aquí tenemos lo que es el bloqueo de las Termópilas.
También es importante mencionar aquí, les menciona que una gran parte de la flota persa fue destruida por una tormenta que había. Ubicamos nosotros la isla de Salamina, teniendo en cuenta que aquí está el puerto de Atenas, el Pireo. El que es vivo ya sabe que las principales batallas, ¿en qué color están acá en este mapa? En letras rojas, tipo. En letras rojas, y acá ya les muestra así una espadita, ¿verdad? Contra otra espadita. Entonces le dice batalla principal. Acá le tenemos a Maratón porque hablamos de Maratón, hablamos de las Termópilas y aquí hablamos de Salamina. Salamina está aquí. Bueno. Hay otros lugares, ¿verdad? Micala, por ejemplo, Platea también, Artemisio. La última batalla fue la de Platea, la batalla terrestre en el 479. Y vemos que se enfrentan Pausanias, que es el rey espartano, contra los persas, que son liderados por Mardonio. La victoria en este caso es para los griegos. Los persas también tenían su campamento, ¿verdad? Y tenían la batalla de Micala en agosto del 479. Los griegos desembarcan y atacan ese campamento, derrotándolos de manera contundente. También los derrotan en la batalla de Eurimedonte en el 467. Esta victoria debilita a los persas que pasados algunos años fueron obligados a aceptar lo que se denomina la paz de Cales, poniendo el fin al conflicto para siempre, dice, ¿verdad? Sin embargo, acá yo les hice un entre paréntesis que la guerra de la Liga de Delos es la que es conocida como una tercera guerra médica y que hay una revuelta jónica, tenemos las invasiones persas de Grecia. En el 466 tenemos que hay una victoria naval y terrestre de Atenas sobre Persia, liderada por Simón, y consolida el poder naval de Atenas. En ese entonces Atenas tenía un poder muy importante que era el poder naval. ¿Cuándo inicia esta cuestión naval de Atenas? Por la necesidad comercial, ¿verdad? Claro, por las actividades comerciales. ¿Y desde qué unidad nosotros fuimos viendo las actividades comerciales? De la unidad 1. Desde la unidad 1, con nuestra civilización egea, ¿verdad? Yo ya les dije en la unidad 1 que había una, ¿cómo se llama? El poder que tenemos cuando estamos en el... Talasocracia. Talasocracia, excelente. Entonces, tenemos desde la unidad 1, entonces no nos tiene que llamar la atención en esta unidad 3 cuando vemos que ya tiene, o consolida, mejor dicho, no es que tiene, él consolida, o sea, vuelve a mostrar que tiene ese poder naval, que evidentemente no lo tenían los medos, ¿verdad? Entonces, ciudades como Naxo, acuérdense que es una isla, no se olviden, se rebelan contra el dominio ateniense. Pero fueron forzadas a volver a la liga que exigía tributos en lugar de contribuciones militares. Y tenemos también en el 460, en donde Atenas interviene en una rebelión egipcia. Y no es solo un año, son prácticamente 6 años, ¿verdad? Esta rebelión egipcia contra Persia. El resultado es un desastre militar para Atenas que pierde gran parte de su flota. La paz de Calias, entonces, es negociada por el político ateniense Calias
Persia pierde esos territorios en manos de los griegos y en el 450 estaban ya listos para establecer la paz. Otorga la autonomía a estados jónicos del Asia Menor, prohíbe el asentamiento de gobernadores de provincias persas en la costa del mar Egeo y prohíbe la navegación de barcos persas por este mar. Atenas se compromete a no interferir con las posesiones persas que están en Asia Menor, en Chipre o en Egipto. Esta paz no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el 431 a.C. ya tenemos otra guerra y que era la guerra del Peloponeso. Con esto yo cierro unidad 3. Ya volver con ustedes a ver si tienen alguna consulta, porque también supuestamente hoy algunos tenían que pasar a exponer su trabajo número 2 que todavía no expusieron. 3 personas, si mal no recuerdo, fueron las que expusieron. Entre ellas fueron Santiago, que es el primero que se animó, después Gianfranco y por último fue Briana. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, te escucho bien. Pero me ignoran, ¿verdad? Me escuchaban, pero me ignoraron. Todito. Silencio total, güey. No, perdón. El silencio responde, ¿verdad? Sí, exactamente. El que calla otorga, más o menos, así con nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, consultas. A ver, hagamos consultas y tenemos, 14 minutos tenemos hasta las 7:30 que vamos a hacer un receso de 10, 15 minutitos y después vamos a unirnos para lo que es arqueología americana. Les escucho. Yo voy a tomar agüita mientras. Por cierto, no es que no quiera abrir la cámara, no sé si se dieron cuenta, pero no puedo abrir mi cámara, entonces estoy sin cámara por hoy. Profe, estos últimos minutos, vamos a decirle, es para exponer. Y los que nos pusieron el lunes pasado, sí. ¿Quiénes serán? Mentira. Bueno, voy a empezar yo, profe. Voy a hablar así medio, voy a hacer un resumen. Sí, claro. Largo, largo. Para eso. Si podés abrir tu Dale, profe. cámara, si no podés, no importa. No, profe. Como toda una profesional querida, dale, porque el día de mañana van a pasar ahí al frente, van a hablar, van a defender sus ideas. Así que, como quieras, pero no te preocupes, si no te sentís cómoda, así, con la cámara apagada también, no hay problema. Bueno, voy a hablar de la Odisea en primer lugar, que la Odisea habla de la astucia y de la inteligencia por encima de la fuerza bruta, vamos a decirlo, ¿verdad? Por encima de la fuerza del hombre, que consiste en el viaje de Odiseo, de Ulises, que es el rey de Ítaca, que busca volver a su casa al término de la guerra de Troya, ¿verdad? Bueno, en su caótica y peligrosa vuelta a casa, digamos, él viaja, perdón, durante 10 años para llegar nuevamente a su casa. Y él pasa por muchas dificultades por muchas dificultades. Es retenido por Calipso. eh, Él le deja ciego también a Polifemo, que es hijo de Poseidón. También sobrevive al canto de las sirenas. Él le pide a sus hombres que le puedan atar
a, ¿cómo se llama? A un mástil, que sería de su barco, ¿verdad? Sí, Y le atan ahí para que él no pueda escuchar el canto de las sirenas. Eh, y de esa manera él se salva, ¿verdad? Em, con por esa acción que él hace. Y pasando, luego de haber pasado por todas esas dificultades, vamos a decirle, él finalmente llega a Ítaca, con la ayuda, creo que es de la diosa Atenea. Él se disfraza de mendigo para llegar al lugar donde estaba Penélope. Penélope es su esposa. Una de las partecitas que había mencionado ya el compañero también el otro día y que se me quedó, es que Penélope tejía un ajuar, vamos a decirle, durante el día, y les decía a todos sus pretendientes que al término, o sea, cuando ella termine de tejer eso, se comprometía a casarse con uno de ellos, ¿verdad? Y Penélope también hacía como una trampita, vamos a decirle, pero esperándole a su amado esposo. Lo que tejía durante el día, ella volvía a desatar en la noche. Entonces, ¿cómo es? Retenía el ser obligada prácticamente a casarse con uno de sus pretendientes, ¿verdad? Bueno, luego, ¿cómo es? Ulises vuelve a Ítaca y él se disfraza de mendigo. Él logra inmiscuirse, vamos a decirse, entre la gente y inicialmente nadie sabe que es él. Luego ponen como a prueba a todas las personas que estaban ahí y él se va, se presenta y hace lo que solamente Ulises podía hacer. Y entonces es allí donde descubren que él es Ulises, ¿verdad? Bueno, y la Odisea, se trata de lo que es la inteligencia y la astucia, fuera del campo de batalla. Y ahora con la Ilíada, más bien está centrado en los campos de batalla, durante la guerra, ¿verdad? Y se trata de la furia de Aquiles, que más bien menciona lo que es el orgullo humano, ¿verdad? Y Aquiles, que es un guerrero aqueo sería, profe, no recuerdo bien, creo que sí. Se enoja con el rey Agamenón porque este le quita a su cautiva, ¿verdad? Que es Briseida. Y como protesta por esa acción, él decide retirarse de la batalla junto a su ejército. Y es ahí donde el amigo de Aquiles, Patroclo, creo que sí, se pone una armadura, se pone su armadura y se mete dentro de la guerra para meterles un poco de temor, ¿verdad? Pero es descubierto por Héctor, que es el rey que es el rey. Héctor lo descubre y le mata, ¿verdad? Y Aquiles, en venganza, vamos a decirle, eh, le, le declara como un dueto a Héctor y lo mata, ¿verdad? Entonces Aquiles arrastra el cadáver por toda la ciudad, el cadáver de Héctor, y ahí es donde el padre de Héctor, el rey Príamo, Príamo de Troya, va junto a Aquiles, ¿verdad? A suplicarle que le entregue el cuerpo de su hijo.
Y Aquiles, conmovido por el dolor que sentía, por lo que veía que sentía el padre de Héctor, le entrega el cuerpo, ¿verdad? Y prácticamente es eso. Y la Ilíada, nada, está centrado más bien en dentro de la guerra, en los campos de batalla. Y con eso cierro, profe. Me enredé bien, pero eso. No, está muy bien, Sonia. Está muy bien. Muchas gracias. Bien, Gracias, profe. hagamos entonces un receso de 10 minutos, ¿les parece? E iniciamos de vuelta. Pueden tomar agua, Dale, comer profe. algo rapidito y volvemos a unirnos. Está bien.